En Sabernet, el diagnóstico de la administración pública busca que nuestros estudiantes logren entender la situación actual de la entidad pública en la que puedan trabajar o en la que se encuentren laborando, o si definitivamente no haces parte del sector público, puedas entender cómo funciona el sector público. En este punto vas a lograr detectar las anomalías, las falencias, las irregularidades o los problemas que tenga la entidad pública. Y pues lógicamente, conociendo esos problemas, vas a pasar a implementar estrategias o lineamientos o acciones que van a corregir esas situaciones y van a garantizar una buena prestación del servicio público dentro de los parámetros de la eficiencia, la efectividad y lógicamente la eficacia. Ahora bien, al hablar de diagnóstico nos toca tocar un tema muy importante y es el conocimiento de las partes interesadas. Las partes interesadas se logran a través de la caracterización de los diferentes procesos que puede tener una entidad pública. Por dar un ejemplo, el proceso de planeación se caracteriza de qué forma, aplicando el ciclo PHBA, ¿no? Que es el ciclo de Deming. Vamos a identificar los objetivos, nuestros recursos iniciales, cómo planificamos o las actividades de la planificación, pueden ser políticas, lineamientos, estructuras, decretos, actas, resoluciones. La ejecución es llevar al campo, es llevar al campo todos estos lineamientos que se encuentran en la parte estratégica. Y lógicamente van a haber eh, acciones de control que se van a determinar con el fin de alcanzar esos objetivos. Dentro de la caracterización se van a plantear y lógicamente se debe de describir hacia quién van enfocados, y en este punto es donde se define la parte interesada. Normalmente el último interesado en recibir un servicio público es la ciudadanía, pero también hay otras partes interesadas, como puede ser las entidades de control dentro de nuestro gobierno, ¿no? Dentro de nuestro territorio, como también podría ser entidades públicas de diferentes índoles. La DIAN le interesa tener información tuya. Entonces, dependiendo también la información tributaria que presente una entidad pública, así la DIAN también la solicitará. Entonces, el definir las partes interesadas nos van a garantizar conocer a nivel macro la estructura de esa entidad pública. Pues lógicamente el estudiante de Sabernet entenderá que al llegar a este punto va a tener la facilidad de hacer ya lo que uno llama el análisis de los factores, tanto externos como internos, de una entidad pública. Conociendo los fundamentos, conociendo el diagnóstico, las partes interesadas, lo aterrizamos en unos factores externos e internos que son los que nos llevan a definir el diagnóstico, las estrategias y por ende conocer nuestra estructura de nuestra entidad pública en la que vamos a trabajar o en la que queremos participar o con la que queremos interactuar. En estos factores tenemos los externos y los internos. Los externos, recuerden que son prácticamente no controlables. Los factores internos son los que se manejan dentro de nuestra entidad pública o dentro de nuestra empresa pública y nos facilitan el control de ellos. ¿Cuáles son los controles que estoy haciendo referencia? Tenemos controles como la eliminación de un factor, porque definitivamente no lo podemos ni controlar, ni mejorar, ni minimizar. Esta es una manera, ¿no? Eliminarlo. Tenemos otro que es mitigar, que es el común denominador en nuestras entidades públicas. Al disminuir su impacto, lo hacemos también que se disminuya en la efectividad de esa prestación de servicio de producto. También tenemos otro que es el de adoptar o de aceptar, ¿no? Acepto el riesgo, el factor que me está generando un riesgo dentro de la consecución de unos objetivos, porque su impacto no es de verdad importante y si vamos a alcanzar a cumplirlo. Y tenemos otro que es el de cesión, el de ceder. Le cedo porque no es originario dentro de mis actividades, sino que viene de otra parte que me lo traslada porque nuestras actividades están correlacionadas y lógicamente afecta el cumplimiento de mis objetivos. Para llegar a este punto hay que entender que hay factores externos como los económicos, los gubernamentales, los mismos religiosos, los legales, porque al generar normas no son controlables porque se presentan a través de ciertas necesidades externas o de contexto a nivel internacional. Y las internas son básicamente las que uno sí podría manejar, lo que es la administración del recurso humano,
las falencias en la profesionalización o en las necesidades de talento humano dentro de nuestra entidad. Ahora bien, si habláramos de otras cosas más puntuales, como en los casos externos, tendríamos que hablar de los factores políticos, los factores económicos, los sociales que habíamos mencionado y lógicamente los tecnológicos. Pero si hablamos de los factores internos, estaríamos hablando de la estructura organizacional. En este caso puede ser la estructura de la planta, la estructura de los procesos, o sea, hay una cantidad de estructuras que se manejan, pero son controlables o manejables dentro de nuestra entidad pública. Ahora, tenemos los recursos humanos que lo habíamos tocado, la tecnología y sistemas de información que se manejan dentro de nuestra entidad y lógicamente los procesos y procedimientos que es de donde se desprenden las caracterizaciones. Hasta ahí sería ese módulo que se trabajaría en la parte del diagnóstico de la administración